Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, en esta clase vamos a ver entonces, vamos a separar la clase en dos videos. Este, que vamos a ver las generalidades del tejido muscular, y en el otro video, en el que le sigue a continuación de este, vamos a ver tejido cardíaco y músculo liso. Así que bueno, es un tema súper importante y les recomiendo que estén tranquilos y que lo vean la cantidad de veces que lo tengan que ver para que lo puedan entender, ¿sí? Entonces, antes que nada, vamos a empezar con las generalidades de músculo. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de pensar en cuáles son las funciones de los músculos, ¿sí? Del cuerpo humano, de todos los músculos. Y bueno, y en principio, o sea, todos se plantearán que la primera función es la locomoción, y por supuesto es una de las funciones más importantes. Eh, Entre otras, ¿no? Por supuesto. Entonces tenemos como función movimientos del cuerpo, de las extremidades, tronco, cabeza, ¿sí? El movimiento de las vísceras, el corazón, los latidos del corazón, movimientos en el calibre de los vasos, ¿sí? En el tubo digestivo, los movimientos peristálticos, sistema reproductor, músculo del pulmón, también los movimientos oculares, piloerección cutánea, cuando los pelos se erectan, ¿sí? Una función súper importante es la del calentamiento del cuerpo, ¿sí? Por eso recuerden que acá en los neonatos, como no tienen masa muscular, entra otro tejido en juego, que es el tejido adiposo pardo. También el músculo es una reserva de glucógeno y de proteínas. Además, produce hormonas, ¿sí? Hormonas que van a llegar a todo el cuerpo, y además producen matriz extracelular. Entonces, los músculos, eh, en realidad hay un montón de células contráctiles, ¿sí? Pero hay un grupo en particular que son las células musculares, pero también encontramos otro tipo de celulares que no pertenecen al grupo de células musculares, pero que también tienen esta capacidad de contráctil, ¿sí? Y entre ellas están las mioepiteliales, los miofibroblastos, los pericitos, que vamos a empezar a verlos en el transcurso de la materia, y las células mioides. Todas estas se encargan de contraerse, ¿sí? De contraer el citoplasma y de cumplir su función contráctil. Pero en esta presentación lo que nosotros vamos a ver y nos vamos a centrar en las células musculares, de las células musculares propiamente dichas, ¿sí? Y vamos a ver que estas células musculares las podemos clasificar en dos tipos de tejidos, ¿sí? En células que pertenecen al músculo estriado. Dentro de este grupo está el músculo esquelético, el visceral y el cardíaco, ¿sí? Estos tres tipos de músculo se llaman estriados porque vamos a ver que presentan estrías, ¿sí? Y el otro grupo es las células del músculo liso, que como vamos a ver carecen de estrías, por eso se los denomina lisos. Entonces, bien, dependiendo del lugar donde se encuentren y de las características que presentan a la microscopía, vamos a poder diferenciar tres tipos, ¿sí? De músculos. El músculo cardíaco, que por supuesto lo encontramos en el miocardio, ¿sí? Del corazón, que tiene una función contráctil como todas. El músculo esquelético, que son los músculos que están asociados a huesos, ¿sí? Y en este grupo también vamos a incluir los viscerales, los estriados viscerales, y después los músculos lisos, que pertenecen a las vísceras, ¿sí? A todas menos al corazón. Bien, y también exceptuando algunas otras regiones que también tienen músculo estriado visceral. Bueno, entonces, el músculo estriado, esquelético, visceral, vamos a ponerlos todos juntos, al esquelético y al visceral, o sea, al que está asociado a hueso y al que no está asociado a hueso, juntos, porque son muy parecidos. Lo único que cambia es la localización, ¿sí? Como ustedes pueden ver, esto es una microscopía, es una técnica histológica de rutina. Se observan un citoplasma bien acidófilo, ¿sí? Que son estas estructuras de acá, y se pueden observar las estrías, que vamos a luego en el transcurso de la clase ver eh, por qué se ven las estrías, ¿sí? Y entonces, como lo veo estriado al microscopio óptico, lo clasifico como músculo estriado.
Entonces habíamos dicho que el músculo esquelético, ¿sí? O sea, tiene una distribución amplia en el cuerpo humano, y a este músculo estriado no hay que olvidarse de agregarle el estriado visceral, que es, por ejemplo, en regiones de la lengua, una región del diafragma, que también, o sea, son músculos que presentan las mismas características histológicas, solo que no están acoplados a hueso, ¿sí? Por eso nosotros lo que decimos directamente, en vez de hacer una clasificación extra, decimos músculo esquelético, estriado, músculo estriado, esquelético visceral. Y bueno, van a encontrar que estos tipos de músculos tienen diferentes formas, esto lo van a ver en anatomía, así que va a depender cómo se la dirección que tienen esos fascículos, que ahora les voy a explicar bien qué es. Hay circulares, triangulares, fusiformes, ¿sí? Tienen diferentes formas. Así como tienen diferentes formas, también tienen diferentes tamaños. Por eso, por ejemplo, encontramos músculos muy largos, ¿sí? Como este que es el sartorio, que tiene más de 30 centímetros, ¿sí? Que se extiende desde esta región de la cadera hacia la pierna, ¿sí? Y después vamos a encontrar músculos muy chiquititos, también estriados, esqueléticos viscerales de 1 milímetro, como en el caso del oído. Sí, y estos músculos, ¿sí? Tienen este largo o ¿sí? De acuerdo a la longitud de las fibras musculares. Entonces, si el músculo tiene 30 centímetros, como en el caso del sartorio, las fibras musculares también tienen 30 centímetros y tienen un ancho variable entre 10 y 100 micrones. Entonces, bien, ¿cómo se organiza el músculo? Y esto es súper importante que lo entiendan, ¿sí? Que un músculo, que es lo que se está viendo acá, en este caso es un músculo esquelético, porque vemos que está asociado a hueso a través de un tendón, ¿sí? Es un músculo. Si yo ese músculo lo analizo, veo que está formado por paquetes, que los denominamos fascículos, que son paquetes de fibras elásticas, de fibras musculares, perdón, fibras musculares. Son paquetes de fibras musculares que acompañan la longitud del músculo. Estos paquetes de fibras musculares entonces se llaman fascículos. Y si yo analizo cada uno de estos fascículos, veo que está formado por fibras musculares, que son estas que se ven acá. O sea, vamos hacia el otro lado, ¿sí? De las fibras. Muchas fibras forman fascículos, muchos fascículos forman un músculo. Y va a depender de las capacidades contráctiles de ese músculo, ¿sí? La cantidad de fascículos que tenga, ¿se entiende? Entonces, acá hay que hacer algo, hay que hacer un parate, porque ¿cuál es el tema? Que las fibras musculares son las células musculares. Entonces ya se imaginarán que tienen un tamaño enorme, ¿sí? Por lo menos las fibras de estos músculos. Esperen que corro un cachito la cámara. Ahí está. Si nosotros analizamos entonces la fibra muscular, la célula muscular, vemos que en el interior tiene miofibrillas, ¿sí? O sea, mio de músculo, fibrillas, que son estructuras largas, que vamos a ver en breve qué son, ¿sí? Y esas miofibrillas, esos paquetes de miofibrillas, si uno las analiza más, o sea, microscópicamente, uno ve que están formadas por miofilamentos. Entonces, el músculo, ¿sí? El músculo se organiza en fascículos, con un número variable de fascículos, y esos fascículos se organizan en fibras musculares. Fibras musculares viajando juntas forman un paquete de fibras que se denomina fascículo. Desde acá para abajo, ¿sí? Desde fibras musculares, recordemos que son células, las fibras, una fibra muscular es una célula muscular. De acá para abajo estoy en estructuras subcelulares, ¿sí? Entonces, ¿dónde se imaginan que voy a ubicar la membrana plasmática? Y sí, por supuesto, rodeando, ¿sí? A estas fibras musculares. ¿Se entendió? Entonces, recordamos, una fibra muscular, una célula muscular, ¿sí? Y en el caso del sartorio, por ejemplo, son 30 centímetros. Es una bestialidad. Imagínense que sería una célula que se puede ver a simple vista. ¿Y cómo se imaginan que se formó esta fibra muscular? Y bueno, la realidad es que cuando uno analiza
¿sí? Encuentra que es una célula enorme, multinucleada, ¿sí? Y eso, si uno estudia un poquito la embriología de la formación de las fibras musculares, se da cuenta que se forma un sinsitio, o sincicio me gusta llamarlo a mí, sincicio multinucleado. ¿Qué es un sincicio? Son muchas células, ¿sí? Que en algún momento fusionan su membrana plasmática, entonces queda un citoplasma gigante, ¿sí? Una célula gigante y una única membrana plasmática. Y este es el caso de la formación embriológica de los músculos, ¿sí? Donde las células mesenquimales dan lugar a los mioblastos, y estos mioblastos son estas células que yo les digo que se fusionan, ¿sí? Se fusionan para dejar una célula enorme rodeada por una única membrana plasmática externa, ¿sí? Y los núcleos, en este caso se ve un solo núcleo de un mioblasto, se va hacia la periferia para dejar lugar a un citoesqueleto, a un citoplasma que se va a organizar de una manera súper compleja, ¿sí? Entonces, muchos mioblastos forman quizás cientos, ¿sí? Forman un sincicio celular, una célula gigante, ¿sí? Y es, o sea, un mioblasto, un núcleo. Entonces, si muchos mioblastos dan origen a una célula muscular, en el adulto, ¿no? Luego de la embriogénesis, ¿sí? Si un mioblasto da lugar a un núcleo, muchos mioblastos van a dar lugar a una célula multinucleada, cuyos núcleos se acomodan en la periferia, como dijimos recién, para dejar un citoplasma que se va a tener que organizar para dar lugar a la función contráctil, ¿sí? Además, pero por fuera del sincicio, por fuera de la membrana, quedan unas células satélites, ¿sí? Que son células madre que tienen la capacidad de regenerar, limitada, pero tienen la capacidad de regenerar las fibras musculares en el caso de que haya algún daño. Muy bien, entonces, a la izquierda yo les muestro una fotografía, un corte histológico de un músculo embriológico, ¿sí? Un músculo en formación donde se ven células, los mioblastos con núcleos redondos, centrales, ¿sí? En el corte transversal. Y si yo le hago un corte longitudinal, se empieza a ver cómo se forman los miotubos que van a dar origen al músculo maduro. Entonces, a la derecha les muestro el músculo maduro, que lo que podemos observar es que, o sea, acá tengo los cortes longitudinales de las fibras o de las células, ¿sí? Musculares del esquelético visceral, corte longitudinal, los núcleos se encuentran en la periferia de las células, ¿sí? Dejando lugar a un citoplasma súper configurado, digámosle, que va a dar lugar a la formación de un citoesqueleto bien complejo que se termina viendo a microscopio óptico, ¿sí? Que son estas estrías transversales a la fibra muscular que se pueden observar en este recuadro. Y más hacia la derecha tenemos el corte transversal de las fibras musculares. Acá tenemos una fibra, otra fibra más y otra. Y en este caso se ve bien en esta fibra los núcleos, o sea, una fibra, una célula con muchos núcleos ubicados en la periferia. Muy bien. Entonces, repasemos un poquitito, volvemos para atrás un segundo. Tengo una célula o fibra muscular, ¿sí? Rodeada por una membrana plasmática, que en este caso se llama sarcolema, ¿sí? Pero es un nombre bastante antiguo. El núcleo, o sea, es una célula multinucleada, por supuesto, los núcleos se ubican debajo, ¿sí? De la membrana plasmática, como en toda célula. Tiene un citoplasma súper especializado, ¿sí? Un citoesqueleto súper desarrollado que acomoda estos paquetes, ¿sí? Se ven como paquetitos de miofibrillas. Son miofibrillas. Estos paquetitos son paquetitos de miofilamentos. Y dejan, ¿sí? Lugares de citoplasma donde no hay miofibrillas.
Entonces, si volvemos a pensar a la célula muscular como una célula, como la célula de la primer clase, ¿sí? Estas dijimos que son células multinucleadas, son células primero enormes que van a depender, su tamaño va a depender del tamaño del músculo, ¿sí? Son multinucleadas, como podemos observar acá, esto es una célula en corte transversal, ¿sí? O sea, imagínense un cilindro cortado transversalmente y visto desde arriba. Se ven los núcleos, ¿sí? En este corte por lo menos aparecen en esta 3 núcleos, y va a haber más, más núcleos en otros planos, ¿sí? Y se encuentran bien en la periferia. Después, en las regiones estas que quedaron libres de citoplasma, donde no hay fibras, donde no hay miofibrillas, vamos a encontrar numerosas mitocondrias e inclusiones de glucógeno, que le van a servir a la célula muscular como organelas que le van a permitir obtener la energía que necesitan para la contracción. Dijimos que tenían un citoesqueleto muy organizado, ¿sí? Este citoesqueleto está formado por miofilamentos que se agrupan para formar miofibrillas, ¿sí? Que en el corte transversal son todas estas estructuras acidófilas que yo puedo ver en este corte, por lo menos. Además va a tener un retículo endoplásmico liso súper importante, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué es súper importante el retículo endoplásmico liso, que en este caso recibe el nombre de retículo sarcoplásmico. Y después también lo que va a presentar son invaginaciones de la membrana plasmática o sarcolema, pero es la membrana plasmática, ¿sí? Que ingresa hacia el interior de la fibra. Bueno, entonces, por ejemplo, en esta foto yo les muestro una dilaceración de un músculo estriado esquelético visceral, que no es otra cosa que agarrar un pedacito de músculo, ¿sí? Que puede ser del pollo, hervirlo, teñirlo y romperlo con una aguja, ¿sí? Entonces, si esto es una fibra muscular, lo que se observa, obviamente, las bandas transversales a las que ya nos estamos acostumbrando, ¿sí? Por eso lo clasificamos como estriado, y después se dejan ver estas miofibrillas, ¿sí? Que corresponden a las estriaciones longitudinales. Entonces, las transversales son estas, la longitud de la fibra es esta, ¿sí? Entonces, transversales a la longitud de la fibra tenemos las estriaciones transversales, que ya las vemos, y después tenemos unas estriaciones longitudinales que corresponden a las miofibrillas. Bueno, entonces, en esta foto es, otra vez, un corte histológico teñido con hematoxilina eosina, y yo me gustaría que ustedes piensen cuántas células se llegan a ver, al menos parcialmente, en este corte, ¿sí? Y la respuesta es que vemos una parcialmente, porque por supuesto continúa hacia más allá de los límites de la fotografía. Una es esta, ¿sí? Después tenemos separada otra es esta, la tercera, la cuarta y la quinta. Y como les mencioné, los núcleos, ¿sí? Se ubican en posición periférica, dejando este citoesqueleto, ¿sí? Dejando espacio para este citoesqueleto que se va a organizar. Y si llegan a ver, tenemos patrones, ¿sí? O sea, las estriaciones transversales siguen un patrón. Que esto significa que veo una banda clara, una banda oscura, banda clara, banda oscura, banda clara, banda oscura, ¿sí? Que ahora les voy a explicar por qué se ve de esta forma. Y además podemos visualizar que en el medio de la bandita clara, de la banda clara, ¿sí? Hay como una línea que interrumpe a la banda clara, ¿sí? La banda, acá, bueno, les muestro lo mismo, pero es un dibujo, así que es más fácil de entender todavía, que muestra 3 células o 3 fibras elásticas, ¿sí? Un poquito de tejido conectivo separando a las fibras, que tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Podemos encontrar algún núcleo perdido de algún fibrocito.
Y por supuesto, los núcleos de las células musculares que los vamos a ver. En este caso, por ejemplo, este músculo pertenece a esta fibra, ¿sí? Porque acá vemos una continuidad en el esquema, en este dibujo de membrana plasmática, ¿sí? Y entonces también lo que vamos a observar, que tanto la banda clara, ¿sí? Como la banda oscura, presentan una banda central, ¿sí? Las bandas oscuras tienen nombres, vamos a ver los nombres. La oscura se llama banda A, por un efecto, se llama banda A o anisotrópica, que no importa, para ustedes ya es demasiado, ¿sí? Que tiene que ver con la microscopía de la luz polarizada. Así que la banda oscura la llamamos banda A, y la banda clarita la llamamos banda I, y recibe su nombre porque es una banda isotrópica, no importa. Pero si lo leen está bueno que en los libros que lo entiendan. Entonces, banda A u oscura, banda I o clarita, ¿sí? Después, todas las bandas tienen nombre, así que prepárense. La banda, la línea esta que interrumpe a la banda clara, a la banda I, se llama línea Z o disco Z. Y después, la banda más clarita, ¿sí? Que interrumpe la banda oscura, se llama banda H, igual ahora lo vamos a ver bien al detalle, y después la línea que interrumpe la banda H, que estaba dentro de la banda oscura, se llama línea M. ¿Cómo definimos a un sarcómero? Lo definimos de banda Z a Z. De Z a Z es lo que se llama sarcómero, y ahora se los voy a explicar mejor. La microscopía electrónica nos muestra la misma disposición, ¿sí? de estas estriaciones, de estas bandas, de este patrón de bandas. Y acá, por ejemplo, podemos ver 1, 2, 3 fibras musculares, ¿sí? En la tercera justo el plano de corte incluyó al núcleo, ¿sí? Y vemos que todas estas miofibrillas de la misma célula están como sincronizadas, ¿sí? De manera que coinciden estos patrones de banda, las bandas oscuras entre una miofibrilla y la miofibrilla vecina coinciden, ¿sí? Ahora bien, si nos plantamos y le damos como más aumento a esta región del preparado, podemos ver otra vez que lo que nos mostró la microscopía, que no se veía tan bien, ¿sí? En el dibujo, pero no se llegaba a ver tan bien con la microscopía óptica, la microscopía electrónica nos permite visualizar las bandas A, ¿sí? Las bandas oscuras, y después las bandas claras, interrumpidas por la línea Z que sí se podía ver. Entonces, dijimos que de Z a Z es lo que definimos como sarcómero, ¿sí? Después vemos la banda H, que es central, y después miren, queda, o sea, también acá quizá no se ve bien, pero hay como una región un poco más oscura dentro de la línea de la banda H, que es la línea M, ¿sí? Ahora bien, después vemos lugares donde de citoplasma, donde hay citoplasma que no es citoplasma fibrilar, ¿sí? O sea, donde no hay miofilamentos, sino que hay citoplasma no fibrilar, donde encontramos organelas, ¿sí? Por ejemplo, mitocondrias, y además podemos encontrar gránulos de glucógeno, ¿sí? Bueno, muy bien. Seguimos adelante. Y podemos también encontrar retículo liso, que más adelante se los voy a mostrar. Entonces, no mencionamos en ningún momento, pero les voy adelantando que los miofilamentos, ¿sí? Forman las microfibras. Entonces, cada una, esto es una miofibrilla. Esto es una miofibrilla, esto es otra, ¿sí? Estas miofibrillas, si uno analiza la ultraestructura, puede ver que está formada por dos tipos de miofilamentos: los miofilamentos finos o de actina y los miofilamentos gruesos o de miocinados, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver los miofilamentos de actina. La actina es una proteína, ¿sí? Es una proteína que está formada por un montón de proteínas más pequeñas, ¿está bien?
En principio, los genes de las células codifican para estas proteínas que son en forma como de pelota, por eso se las llama globulares, como que tienen forma de globo, ¿sí? Globular, entonces, los genes codifican para la actina G de globular, ¿sí? Entonces, estas moléculas de actina, estos monómeros de actina, se van a ensamblar de manera que van a formar fibras, ¿sí? Fibras, filamentos, mejor dicho, filamentos, ¿sí? Que van a tener una disposición, dos filamentos se van a enrollar, como se muestra acá en el esquema, para formar una doble hélice, ¿sí? Entonces, la actina G globular se polimeriza para formar una actina fibrilar o F, ¿sí? Que tiene esta estructura de una doble hélice. Se enrollan dos moléculas, ¿sí? Para dar lugar a una molécula de una organización supramolecular, ¿está bien? Además, vamos a tener otras proteínas, como la tropomiosina, ¿sí? Que está esquematizada acá, que también es fibrilar, que lo que tiene es que se ubica en el surco que deja la doble hélice. Se ubica en el surco, ¿sí? Y es súper importante también porque esta tropomiosina va a permitir que se una al filamento fino, que se una la otra proteína más que se llama complejo de troponina. Es súper importante, porque el complejo de troponina va a ser el complejo que permita la regulación de la contracción. Igual no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver recién en la clase que viene, pero yo ya les voy adelantando que el complejo que regula la contracción muscular es este complejo de troponinas. Y se trata de un trímero, ¿sí? De tres proteínas diferentes que se unen, donde tenemos la troponina T, que se llama T porque tiene un sitio que va a unirse a la tropomiosina, ¿sí? Después tenemos una troponina C, que va a ser la encargada de unir calcio, y después tenemos la troponina I, que se llama inhibitoria. ¿Por qué inhibitoria? Porque vamos a ver en el transcurso de las siguientes clases que estas proteínas de actina globular, ¿sí? Cada uno de estos monómeros tiene un sitio de unión a la miosina. Entonces, la inhibitoria lo que va a hacer es, físicamente va a tapar ese sitio de unión a la miosina para que la miosina no pueda unir actina, ¿sí? Y eso, la regulación va a estar dada por la subunidad C. Dijimos que la subunidad C une calcio. Entonces, si no hay calcio presente en el citoplasma, ¿sí? Si no hay calcio presente en esta subunidad, la inhibitoria va a estar inhibiendo la unión de la actina con la miosina. En cambio, si hay calcio, el calcio se va a unir a esta subunidad que se llama troponina C, y va a producir un cambio conformacional y la subunidad I se va a mover dejando libre a los monómeros de actina, y ahora sí la miosina se le va a poder unir y va a ocurrir la contracción muscular. Bueno, nada más. Muy bien, ahora pasamos a los filamentos gruesos de miosina. Son moléculas supergigantes, ¿sí? En este caso son hexámeros. Hexámero quiere decir que tiene 6 monómeros, ¿sí? Hay 4 muy chiquitos que en algunos casos se conoce la función y en otros no tanto, ¿sí? Pero son como 3 pares, 3 pares. 4 chiquitos o livianos, cadenas livianas o ligeras, ¿sí? Y después 2 cadenas pesadas, 2 cadenas grandes, 2 moléculas que tienen esta forma, una región globular, que le vamos a llamar cabeza de miosina, ¿sí? Y después una región, un dominio fibrilar, que se va a unir, se va a enrollar con otra molécula idéntica, ¿sí? Dejando, entonces, se van a unir cabeza a cabeza con cola a cola, ¿sí? Entonces dejan las cabezas de este lado y las colas se enrollan para formar el filamento grueso.
Las cabezas de miosina tienen dos sitios, ¿no? Tienen más, pero tienen dos dominios que son de importancia para esto. ¿Cuáles son? Primero, el dominio de unión a lactina, ¿sí? Siempre que no esté esa subunidad de la troponina I impidiendo la unión, la miosina va a querer unirse a lactina. Y además tiene otro sitio de unión al ATP, que es el que le va a permitir, como van a ver en la siguiente clase, hidrolizar el ATP y poder transformarlo en energía mecánica y calórica, ¿sí? Ahora bien, muchas de estas proteínas se unen para formar el filamento grueso de miosina. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, se ponen, lo primero, se empiezan a ensamblar, ¿no? Acá tenemos una molécula, una proteína de miosina 2, que sería esto de acá, ¿sí? Que se une a otra en forma antiparalela, ¿sí? Entonces dejan las cabezas hacia afuera y la región fibrilar hacia el medio. Y ahora se van a empezar a ubicar, ¿sí? Desfasadas, tanto desfasadas en todos los planos, ¿sí? Tanto, o sea, si tenemos la primera molécula acá, la segunda se va a ubicar acá, la tercera acá, así, así, ¿sí? Y además van a ir como rotando, de manera que, o sea, es un cilindro que va a tener sitios de unión a la actina todo alrededor, ¿sí? Como se muestra acá. A ver si puedo correr un poquito esto. Sí, entonces tengo, miren, una región bien gruesa donde están todas las colas de la miosina, ¿sí? De todas las moléculas de miosina, y se van a ir las cabezas acomodando, ¿sí? Tanto en la longitud del filamento como en la disposición cilíndrica, circular, si uno lo mira, ¿no? En corte transversal. Muy bien. De esta forma, ¿sí? Va a quedar una zona desnuda donde este filamento grueso no tiene sitios de unión a lactina, porque recuerden que los sitios de unión a lactina se daban en las cabezas de la miosina. Bueno, en esta parte vamos a ir bien lento. ¿Por qué bien lento? Porque necesitamos que ustedes entiendan, pero a la perfección, cómo está compuesto un sarcómero y cómo funciona un sarcómero. Así que lo que vamos a ir haciendo, les vamos a pedir que dibujen, ¿sí? Cómo está formado un sarcómero, que lo dibujen porque les va a servir para entender cómo funciona, ¿sí? Entonces, ustedes tienen la posibilidad, como esta es una clase grabada, que después tienen la posibilidad de parar el video, ¿sí? Dibujar, si hay algo que no se entendió bien, volver para atrás, pero bueno, esto necesitamos que lo entiendan a la perfección, ¿sí? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que el sarcómero es la unidad funcional contráctil, ¿sí? Es la mínima unidad. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Bueno, lo primero que tenemos que saber, los límites del sarcómero. Un sarcómero es la región que está comprendida entre dos líneas Z o discos Z. Recuerden que son más bien cilíndricos, ¿sí? Por eso disco Z, ¿sí? Muy bien, entonces, entre una línea Z o disco Z y el otro es donde yo voy a encontrar la unidad funcional. Voy a encontrar el sarcómero, ¿sí? Y acá es donde voy a tener que ubicar tanto a los filamentos finos como a los filamentos gruesos. Y además a otro tanto, a un montón de proteínas que son súper importantes, tanto para favorecer o regular la contracción, como es el caso de la troponina, del complejo de troponinas, ¿sí? O bien van a permitir que el sarcómero se ancle a membrana, ¿sí? Como es el caso de estas proteínas de acá, o también hay otras proteínas accesorias que van a tratar de que el sarcómero con los sucesivos movimientos no se desensamble, ¿sí? O no se estire demasiado. Que eso las vamos a ir viendo en el transcurso de este video. Ahora bien, la primera proteína que les quiero presentar es la alfa-actinina, que va a formar parte de los discos Z, y la función de la alfa-actinina es en estas regiones. El disco Z tiene esta disposición, ¿sí? Que al corte parece un zigzag. Entonces, este zigzag deja ángulos, y ahí es donde se va a ubicar la alfa-actinina, ¿sí? Para permitir que se anclen los filamentos finos de actina, ¿sí?
Esperen que ahí los agregamos. Los filamentos finos de actina, entonces dijimos que en estos ángulos, ¿sí?, no en los agudos, sino en los obtusos, van a anclarse los filamentos de actina, ¿sí? Junto con los filamentos de actina se anclan otras proteínas, como ser el caso de la tropomiosina, ¿sí?, que es la que vimos hace un ratito, que iba a permitir que se ubicara el complejo de troponinas. Además se va a unir la tropomodulina, que va a formar este casquete para impedir que las actinas globulares sigan incrementando la longitud del filamento fino, y la nebulina, que también va a favorecer el anclaje de los filamentos finos a la línea Z. Y además otras proteínas, ¿sí?, estructurales. Muy bien, entonces, en este esquema tenemos que ubicar los filamentos gruesos, y los filamentos gruesos vemos que se disponen de esta manera. Se anclan a una región central, sí, que está formada por numerosas proteínas. El centro, bien el eje, ¿sí?, de donde se anclan los filamentos gruesos, es lo que se denomina línea M, y línea M está formada casi exclusivamente por miomesina, además de otras proteínas, ¿no? Y además que se empiezan, a medida que aumenta, que se avanza en la ciencia, sí se van descubriendo proteínas accesorias. Pero entonces, miomesina es el eje, ¿sí?, donde se anclan los filamentos gruesos. Y además tienen otras proteínas, como por ejemplo la proteína C. ¿Cuál es la función de estas proteínas centrales? Entonces, anclar en el centro, ¿sí?, del sarcómero a los filamentos gruesos. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, de acuerdo a cómo se van disponiendo, me olvidé de algo, estos filamentos finos, ¿sí?, se anclan tanto de un lado o sea, de un lado del disco Z como del otro, ¿sí? Entonces, quiere decir que un mismo disco Z puede estar, o sea, está anclando los filamentos finos de un sarcómero y de otro sarcómero, tanto de un lado como del otro, ¿sí? Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la disposición de los filamentos en el sarcómero, vamos a ver diferentes regiones, ¿sí?, que van a explicar estas estriaciones que nosotros vemos con la microscopía. ¿Está bien? Entonces, toda la longitud del filamento grueso, ¿sí?, es lo que se conoce como banda A. ¿Qué significa? Que la luz, como es un filamento grueso, ¿sí?, la luz o los electrones, de acuerdo a la microscopía, les cuesta más pasar, ¿sí? Entonces nosotros vemos la banda oscura como banda, conocida como banda A, y cuando uno hace la electrónica se da cuenta que la banda A coincide con toda la longitud del filamento grueso. Después, esta banda A, o sea, si nosotros pensamos en la composición de proteínas en la banda A, vemos que la región central, ¿sí?, que a la región central no llegan los filamentos finos. Al no llegar los filamentos finos, nosotros vemos en la microscopía electrónica una región dentro de la banda A que es un poquito más clara, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como banda H. Entonces, ¿qué es la banda H? Es una región dentro de la banda A que tiene o sea, se visualiza diferente porque hay proteínas que no llegan, ¿sí? Los filamentos finos no llegan a el centro del sarcómero, por lo tanto la luz incide diferente. La luz o los electrones inciden diferente, ¿sí? Ahora bien, con este criterio, la región central, como tiene un mayor contenido de proteínas, se va a ver diferente, ¿sí? Y se va a ver lo que denominamos línea M. ¿Está bien? Que es el centro del sarcómero. Muy bien. Entonces, donde ya describimos todas las regiones que están ocupadas con el filamento grueso. Y lo que nos va a faltar ahora, que eso correspondía, recuerden, a las bandas a las oscuras. Y ahora, hay regiones, ¿sí?,
donde no hay filamento grueso y hay filamento fino, entre otra cantidad de proteínas, ¿sí? Que nosotros vamos a denominar banda I, que era la isotrópica, la isotrópica, ¿sí? Que se va a ver en la microscopía como la banda clarita, ¿sí? La banda I, la clarita, que no es otra cosa que dos mitades, ¿sí? Porque recuerden que la banda clara o la banda I venía atravesada por el disco Z. Ahora bien, el disco Z entonces me separa un sarcómero del otro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la banda I en realidad está formada por dos mitades, ¿sí? La mitad es de un sarcómero y la mitad del otro sarcómero. Entonces, cuando lean, van a descubrir que por eso en los libros dice que los sarcómeros están formados por bandas A y dos mitades, ¿sí? Una de este lado y la otra de este lado, dos mitades de banda I o dos hemibandas I. Teniendo esto en la memoria, uno ya sabe cómo puede llegar a dibujar el sarcómero, ¿sí? Entonces, repaso. Banda A, toda la longitud de los filamentos de miosina, y después dos mitades de banda I, ¿sí? Que van a estar de un lado y del otro, dos mitades, esta y esta, van a formar el sarcómero, ¿sí? Y corresponde, o sea, una hemibanda del sarcómero vecino y otra hemibanda del sarcómero este que está en estudio en este caso, atravesadas por el disco Z, forman la banda I, que yo la veo a microscopio como la banda clarita. Muy bien. Ya mencionamos los discos Z, ¿sí? Atravesando la banda I. Muy bien. Entonces ahora les muestro otro esquema, ¿sí? Donde está más simplificado, pero entonces nosotros vemos toda la longitud de la banda, toda la longitud del filamento de miosina como banda A, ¿sí? En este caso es un sarcómero bien distendido, ¿sí? Después tenemos las bandas claritas o bandas I atravesadas por las bandas Z. La longitud de estos sarcómeros, o sea, de acá hasta acá, en un estado natural de reposo es de 3 micrones. Si yo lo estiro un poquito, ¿sí? O sea, si lo estiro, si ese músculo lo estiro un poco, puede llegar hasta 4 micrones, pero en un estado de contracción total llega a 1 micra. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que este modelo puede acortarse en tamaño? Y por supuesto, lo que ocurre es que a medida que ese sarcómero, ¿sí? se acorta, lo que ocurre es que existe un solapamiento, ¿sí? De los filamentos finos dentro de la región de filamentos gruesos, ¿sí? De esta manera, si estos son los finos y estos son los gruesos, hay una región de solapamiento, ¿sí? De manera que este solapamiento, tanto de un lado como del otro, produce el acortamiento, ¿sí? O sea, que se acerquen las bandas Z, los discos Z, que se acerquen hacia el centro, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Repito, a medida que se va contrayendo, ¿sí? Ese músculo, lo que ocurre es que los filamentos finos, ¿sí? Avanzan solapando a los gruesos. Muy bien, entonces, pensemos, pongan pausa, ¿sí? Pero pensemos, ¿cuáles son las bandas que cambian durante la contracción muscular? ¿Qué bandas cambian de tamaño? Pongamos pausa y pensemos. Bueno, lo que ya podemos ver, ¿sí? Que las bandas, como se acercan los discos Z a el centro del sarcómero, las bandas que van a cambiar de tamaño son aquellas que tienen exclusividad, digamos, de filamentos, ¿sí? Por ejemplo, la región que corresponde a la banda I, donde únicamente hay filamentos finos, ¿sí? Como durante la contracción, estos filamentos finos van a avanzar a la región donde están los gruesos, es una de las bandas que va a cambiar de tamaño, ¿sí? Miren acá, la longitud de la banda I, como a medida que yo voy contrayendo el sarcómero, va achicando su tamaño, ¿sí?
Lo mismo ocurre con la banda H. Recuerden que la banda H era la región donde únicamente había filamentos gruesos. Entonces, a medida que los finos empiezan a acercarse al centro del sarcómero, la banda H va disminuyendo su tamaño hasta un grado de contracción máxima, ¿sí? Donde casi que desaparece la banda H. ¿Está bien? Sin embargo, quiero que noten qué bandas no cambian de tamaño, ¿sí? Y la que no cambia de tamaño es la banda A. ¿Por qué? Porque la banda A estaba determinada por la longitud de los filamentos gruesos. Entonces, los filamentos gruesos no cambian su longitud, ¿sí? Son estáticos. Una vez que la molécula se polarizó, no es que se hidroliza y pierde partes, no, es estático, ¿sí? Simplemente da el soporte para que avancen sobre él y se acerquen hacia la línea M los filamentos finos. Y ahora bien, recuerden que esto es un cilindro, ¿no? Si nosotros en la línea, ¿sí? En la banda, donde se superponen los filamentos gruesos y finos, hago un corte transversal, ¿sí? O sea, corte transversal y lo miro, lo que yo voy a ver que un filamento grueso interactúa con varios filamentos finos, ¿sí? Cuando voy a la microscopía, eso es lo que veo, que un filamento grueso interactúa, esperen que corro mi carita, un filamento grueso interactúa con 6 filamentos finos, y un mismo filamento fino interactúa con más de un filamento grueso. De esta forma, ¿sí? Imagínense que cuando ese músculo o ese sarcómero se tiene que contraer, son un montón de fuerzas las que se suman para que ese sarcómero se contraiga. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué nos faltaba en el sarcómero? Nos faltaba este complejo de troponinas, que dijimos que era súper importante porque iba a regular la contracción del sarcómero, ¿sí? Y recordemos entonces que tenemos, o sea, es un trímero formado por 3 proteínas que se unen al filamento fino a través de la tropomiosina. Tenemos entonces la troponina C que unía calcio, ¿sí? Que era la que iba a permitir que la troponina inhibitoria se corriera, ¿sí? Si hay calcio se corre, del sitio donde la miosina quiere unirse con la actina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La troponina C necesita unir calcio, ¿sí? Pero ¿de dónde sale el calcio? Y esa es la pregunta. El calcio va a salir del retículo endoplásmico liso, o sarcoplásmico, o retículo sarcoplásmico. Acá lo que yo les muestro es otro sarcómero, ¿sí? Con otros colores, donde vemos los filamentos gruesos, los vemos en violeta, y los filamentos finos los vemos en rojo. Acá estarían los discos Z de un lado y del otro, y hay una región de solapamiento. Entonces, ¿cómo se ubica el retículo endoplásmico liso? De esta forma. Cerca de donde está la unión de la banda A con la banda I, va a formar una bolsa o cisterna, ¿sí? Entonces, por cada sarcómero va a haber 2 cisternas, de un lado y del otro, y después se va a conectar por medio de una estructura tipo reticular, ¿sí? Como formando una red todo a lo largo del sarcómero. Entonces, de esta manera, ¿sí? Cuando llega el impulso eléctrico, cuando llega la orden, se libera calcio, ya vamos a ver cómo, pero se libera calcio del interior del retículo sarcoplásmico o retículo endoplásmico liso, se libera calcio hacia el citoplasma, y ahora sí, ese calcio entra en contacto con la troponina C y permite la contracción. ¿Se entendió? Pero esto no llega hasta acá, o sea, es un poquito más complejo, ¿sí? Entonces dijimos que una cisterna cercana a la unión de la banda A con la banda I, de un lado y del otro, ¿sí? Y esto también ocurre tanto de un lado como del otro en los sarcómeros vecinos. Y ahora bien,
los canales de calcio se abren por un proceso de despolarización, con unos canales que son sensibles al voltaje, pero eso lo vemos más adelante, ¿sí? Pero entonces, para que llegue la señal a todos los retículos endoplásmicos lisos, a toda esa malla, esa red de retículo sarcoplásmico, tienen que estar estas estructuras que tienen un nombre súper original, que se llaman túbulos T, que son invaginaciones de la membrana plasmática, ¿sí? Porque recuerden, bueno, en realidad no lo vimos, pero vamos a ver que la electricidad viaja por la membrana y estas estructuras en T permiten que lleguen al interior de la fibra, ¿sí? Entonces, hasta los retículos, ¿sí? Que están bien en el interior de la fibra muscular, van a recibir el mensaje, ¿sí? Y van a soltar el calcio del interior de sus cisternas para que llegue a las troponina C. Estas estructuras, o sea, el túbulo T más dos cisternas, o sea, tres elementos, ¿sí? Dos cisternas de retículo sarcoplásmico y un túbulo T, estos tres elementos forman lo que se conoce como tríada. ¿Sí? Entonces, acá hay un esquema un poquito más lindo. Tenemos la célula muscular o fibra muscular con los miofilamentos ubicados en miofibrillas, ¿sí? En paquetes. Y si pueden observar, cercana a la región donde esta sería la banda, desde acá hasta acá tengo la banda A, y desde acá interrumpida la banda I. Cercana a esta región, la unión de A con I, es que ingresan, ¿sí? Ingresan los túbulos T hacia el interior de la fibra, hacia el interior de la célula, ¿sí? Ingresan y se acompañan con estas cisternas, una de un lado y otra del otro, de retículo sarcoplásmico. Tanto de un lado como del otro, ¿sí? Formando una red en el medio. Muy bien. Y ahora entonces la microscopía electrónica, ¿qué nos muestra? Vamos de a poquito tratando de identificar todas las estructuras y organelas. Bueno, tenemos entonces la banda A, ¿sí? Con una región más clara en el medio, que es la banda H, interrumpida por una línea central, que es la línea M, ¿sí? Después tenemos la banda clarita o banda I, ¿sí? Que en el medio pasa el disco Z, entonces esto es media banda I de este sarcómero, y media banda I de este otro sarcómero que no se llega a ver, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos regiones, ¿no? Que se muestran acá, regiones donde regiones de citoplasma que están libres de miofibrillas, ¿sí? Donde se pueden ver organelas, por ejemplo, una mitocondria, o acá tenemos tríadas, de este lado tenemos una tríada, ¿sí? Esto sería el túbulo T y las dos cisternas de retículo liso. Acá tenemos otra tríada, cerquita, ¿sí? De la región donde la banda A se une con la banda I. Después tenemos también gránulos de glucógeno, ¿sí? Como habíamos mencionado antes, y me parece que ya nombramos todo. Muy bien, continuamos entonces. Ahora bien, para descansar un cachito y de paso pensar, ¿qué pasa si todos los sarcómeros de una misma célula, ¿sí? Intentan contraerse al mismo tiempo? Porque, por ejemplo, yo acá les muestro tres sarcómeros vecinos, ¿sí? Entonces, estos tres sarcómeros, recuerden que lo que iba a suceder es que los filamentos finos van a tratar de acercarse al centro. Ahora, ¿qué pasa? Si estos filamentos finos se quieren acercar a este centro y el sarcómero de al lado quiere hacer lo mismo, y lo mismo el que le sigue. O sea, esta banda Z, lo que quiero mostrarles es que va a estar siendo como atraída hacia esta línea M, ¿sí? De la misma manera va a estar siendo tirada por el sarcómero de al lado. Entonces, imagínense que si los dos
los dos sarcómeros están tirando de la línea Z, eso, o sea, es cero. Se traduce en que ese sarcómero no se va a mover y ese músculo no se va a contraer. Entonces acá es donde empiezan a surgir las teorías que explicarían por qué dos fuerzas contrarias igualmente resultan en una contracción, ¿sí? Y lo que se cree, que lo que en realidad sucede, es que hay como olas, ¿sí? Hay como olas de contracción. Entonces está, por ejemplo, si la dirección del impulso va hacia allá, este sarcómero como que estaría un poquito adelantado en el tiempo, ¿sí? El estímulo que hace que este sarcómero se contraiga estaría apenas adelantado en el tiempo con respecto a este y así sucesivamente. Entonces se arman como olas de contracción que resultan entonces finalmente en la contracción completa de un músculo. Bueno, estamos casi llegando al final, ¿sí? Repasamos un poquito. Habíamos dicho que un músculo esquelético, estriado, ¿sí? Pero se da lo mismo que para los viscerales. Por ejemplo, acá está, el esquelético está asociado a hueso. Si yo lo analizo, está formado por fascículos, ¿sí? Cada fascículo es un paquetito de fibras musculares que viajan juntas, ¿sí? Entonces, cada fascículo está formado por células o fibras musculares, que dijimos que tenían que estaban multinucleadas, ¿sí? Y que si uno analiza a nivel subcelular, las organelas que predominan, por supuesto tiene un citoesqueleto sumamente complejo, ¿sí? Donde los miofilamentos, que son estos de acá, se acomodan para formar miofibrillas. ¿Está bien? Entonces los miofilamentos finos y gruesos de actina y de miosina. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta imagen? Ya cada vez nos resulta más fácil, ¿sí? Vemos distintas células o fibras musculares en corte longitudinal, ¿sí? El músculo está cortado longitudinalmente y lo que nosotros vemos son estas estriaciones transversales que ya sabemos que la razón, ¿sí? ¿Por qué vemos banda oscura, banda clara? Ya lo hemos visto. Y los núcleos, por lo general, salvo en algunas ocasiones, pero siempre son, o sea, esto es un artefacto de técnica, ¿sí? Es que si uno analiza esta fibra, igualmente ve que los núcleos son periféricos, ¿no? Pero bueno, en los otros cortes siempre los núcleos se ubican en la periferia, salvo acá, que en realidad están en la periferia, pero uno lo está viendo como de frente, ¿sí? Muy bien, entonces si nosotros miramos un poquito, tenemos un tejido conectivo, que ahora lo vamos a explicar bien, que está rodeando cada una de las fibras musculares. Entonces, ¿sí? Volvemos a nuestro ejemplo. Tenemos un hueso, un músculo esquelético asociado al mismo por un tendón, ¿sí? Y lo que vemos es que el músculo está rodeado por un tejido conectivo denso que se llama epimicio, ¿sí? Epimicio, entonces, es el tejido conectivo que rodea al músculo donde vamos a encontrar además de darle estructura, van a llegar vasos de un calibre importante y nervios, ¿sí? Ahora bien, este epimicio, ¿sí? Se continúa en un tejido conectivo que rodea a cada fascículo, al que lo conocemos como perimicio. Y ahora bien, si vamos más adentro, cada fibra, cada célula muscular está cubierta, está rodeada por un tejido conectivo más delgado, ¿sí? con vasos y nervios de menor calibre, que se llama endomicio. Entonces, epi, peri, endo. ¿Sí? A medida que voy disminuyendo en estructuras desde músculo hasta fibra muscular, acompaña un tejido conectivo, ¿sí? Que rodea a las estructuras. Miren, acá por ejemplo lo que se muestra es el endomicio, ¿sí? Es un tejido, entonces como dijimos recién, el tejido conectivo, tejido conectivo que rodea cada célula muscular, ¿sí? Y este tejido conectivo
es rico en fibras de colágeno tipo 3, ¿sí? En fibras reticulares, que van a acompañar, ¿sí? Van a formar esta malla donde en el interior voy a encontrar las células musculares o fibras musculares. Este es en el corte longitudinal, cómo se disponen las fibras, y este es en el corte transversal. Lo bueno de, o sea, la importancia del contenido de fibras reticulares en el endomisio se da porque es una forma más de sumar fuerzas, ¿sí? De manera que si esta célula se contrae, si esta célula de acá, si esta fibra se contrae, al estar unida con otra célula, con esta malla de fibras reticulares, va a permitir que la célula vecina tenga que, o sea, sumen las fuerzas para la contracción, y que todo se contraiga como un órgano, que de hecho es lo que sucede, ¿sí? Entonces, acá les muestro otra vez, esto es una fibra muscular en corte transversal con los núcleos, ¿sí? Que están periféricos, y probablemente esto sea lo que yo les estoy mostrando, un fascículo, ¿sí? Acá vemos el tejido conectivo que separa cada fibra muscular bien finito, que es el endomisio, y después, si este es un fascículo y acá tengo otro fascículo, este tejido que tiene mayor importancia sería un perimisio, ¿sí? Y se ven vasos de mayor calibre. Muy bien. Acá lo mismo, ¿sí? O sea, perimisio. Este es un tricrómico, entonces voy a ver fibras de colágeno, ¿sí? Esto sería como el límite de, perdón, perimisio, sí, el límite de un fascículo y de otro fascículo, ¿sí? Después, rodeando a cada fibra muscular, acá lo vemos en corte transversal al endomisio, ¿sí? Vemos los núcleos periféricos, y acá en corte longitudinal otra vez el perimisio, ¿sí? Este fascículo va en una dirección diferente con respecto a estos fascículos de acá, por eso el tejido conectivo que separa uno del otro es el perimisio, y obviamente si yo llegara al límite del músculo, ahí me voy a encontrar el epimisio. Y recuerden que todas estas estructuras conectivas, ¿sí? Están eh, relacionadas y conectadas entre sí, ¿sí? Y de hecho van a estar conectadas al tendón, y el tendón va a estar conectado a el periósteo. De manera que cuando el músculo se contraiga, arrastre a todas las estructuras, ¿sí? Y termine en el acercamiento de los huesos. Muy bien, espero que les haya gustado, que hayan terminado no tan cansados como este personaje, así que bueno, nos vemos en el siguiente video.